alquiler y desarrollo de urbanizaciones. Matías Maspoli, martillero y tasador público. San Martín 198. Teléfono 2364-724492. info@inmobiliariamaspoli.com.ar. www.inmobiliar. Buen día para todos, 14 minutos pasan de las 10 de la mañana, 8 grados la temperatura en nuestra ciudad y como todos los jueves le digo a Elisa Fernández, buen día por la mañana, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Ivana, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos, con fresquito, pero Sí, lindo. pero lindo, con Linda sol. amanecí, 17, 18 grados. Espectacular, ¿para qué, Elizabeth? Para Usted ya caminar, sabe. para jugar al tenis y para caminar por la plaza. Perfecto. No, por la plaza no. No, por la playa. No, por la plaza no. no. Por la plaza no. Caminar. Ok. Me fui a caminar a Rosario el fin de semana largo. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo estuvo? No, Rosario está... Que aparte estás siempre cerca, pero... Rosario desde La viviendo gente. mi hija allá y Ujú. mi familia está más segura. Ujú. A eso me Porque hay, refería. claro, porque ¿Qué se hay cuenta? policía, hay gendarmería. Mi hija trabaja en una veterinaria cerca de un barrio, digamos, medio complicadito. Ujú. Y ella se toma el colectivo, pega la vuelta a las 8 de la noche y pasa un patrullero. Dice, yo, mamá, me espero el colectivo, pasa un patrullero. Y antes no pasaba. Antes me refiero hace 2 años atrás. Claro. Entonces está bajo control, no bajo control, está más controlada. Ok. No sé si es bajo control porque eso no se termina de un día para otro, cuando está instalado cuesta sacarlo, pero está mucho más controlada, o sea que desde ese lugar está muy lindo y tiene un paseo hermoso que le envidio, Boulevard Oroño hasta el río. Hermoso. Y después vas por el río caminando a la vera del río. Fuimos con los perros, caminamos, qué sé Qué yo, lindo. nos sentamos en un barcito frente al río, tomamos algo. Hermoso. Hermoso. Es hermosa esa parte de Eso es Rosario. muy, muy bonito. Ajá. Y lo disfruté. Bien, nos alegramos profundamente. Gracias. Dicho esto, que uno tiene que decir, o por lo menos lo que me pasa a mí con eso es, qué triste que los argentinos se acostumbren a vivir con la policía en la calle, ¿no? Peor vivir sin la policía en la calle. No, Porque cuando vivió sin la policía en la calle se a llenó lo que de... voy es le robaban. bueno, me parece que es bastante lógico lo que digo, que tristeza que en una ciudad de Argentina haya que vivir con la policía en la calle porque si no gana el delito. narcotráfico. Ujú, así es. Ella quiere hablar de la diferencia que a priori está en los millones de personas, de habitantes que somos, la diferencia económica y de Sí. crecimiento que hay entre la Argentina y nuestros amigos y socios Brasil. Sí, mira, estaba Si trabajando. es que en algo nos parecemos. No, nos parecemos, somos los dos latinoamericanos, nos parecemos más de lo que creemos. También tenemos más diferencias. Pero estaba trabajando, tratando siempre de buscarle un enfoque macro a la economía y no quedarme solo con lo puntual. Y estaba estudiando, estaba mirando las diferencias que hay entre Argentina y Brasil desde lo económico, estudiando ese tema. Y me preguntaba, mirando un cuadro de evolución del Producto Bruto Interno para un trabajo, qué sé yo, ¿por qué Argentina no creció y por qué Brasil sí creció tanto? O sea, el crecimiento económico de Brasil nos superó ampliamente. O sea, yo recordaba 1985, la ventaja de tener muchos años. En esa época, adolescente yo, o ya joven, digamos, Brasil y Argentina eran más o menos parecidos, ¿viste? O sea, incluso vos tenías que en Argentina había mucha menos pobreza en porcentaje, Brasil estaba lleno de pobres, tenían menos educación que nosotros porque por distintos sistemas. Nosotros tuvimos la ventaja de el sistema de Sarmiento, de la educación pública. Teníamos. Sí, dije, por eso, viste, cambié el tiempo de verbo, sí. Mejor educación, estábamos más formados, mayor cantidad de clase media en porcentaje de la población, una serie de ventajas que hacían que yo
viera que Brasil era más o menos, y era la realidad, después yo no lo sabía en ese momento, pero era más o menos como el tamaño, digamos, un poco más, por supuesto, un poco más que el tamaño de Argentina, pero en niveles económicos más o menos partíamos de similares PBI. Y empecé a estudiarlo, dije, ¿en qué momento nos despegamos? ¿En qué momento se despegaron ellos? Nosotros no nos despegamos. Se despegaron ellos y encontré como punto de partida 1984-85. Y entonces ahí me puse a investigar. Cabe decir que nosotros estábamos por empezar a entrar en la hiperinflación. Bueno, pero cabe decir, pero cabe decir que los dos países vivíamos el mismo contexto internacional, donde había inflación en todo el mundo, donde en particular, tanto en Brasil como en Argentina, había inflación de 3 dígitos. Argentina, Alfonsín, hereda de los militares 444% de inflación anual, y Brasil, que también sale de un régimen militar, hereda lo mismo, o algo parecido. Enfrentan situaciones similares, y en Argentina se implementa el Plan Austral y en Brasil se implementa el Real. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que cuánto duró el Plan Austral en Argentina? Meses. Un pispás, dirían en España. ¿Cuánto duró el Plan Real? Hasta ahora. Dura. Hasta ahora. Hoy el real está más o menos en una relación de 1 a 5 con el tipo de cambio del dólar, ¿no? En ese contexto, ¿qué fue lo diferente? O sea, ¿por qué? Y en la consecuencia de eso, las consecuencias de esa diferencia también, o quizás esa sea la causa, es que el Producto Bruto Interno brasilero siguió creciendo de manera importante. Es más, durante 40 años más o menos el crecimiento es del 5,5% del PBI, el 5,5% anual sostenido. O sea, estamos hablando de un promedio del 5,5%, mientras que nosotros no crecemos económicamente. Hay un periodo, si hablamos de un poco, y hablando de las variables macroeconómicas que hicieron que seamos diferentes, nosotros no tuvimos grandes periodos de inflación, ellos lograron estabilizarse después de 1984. Claro. Ellos logran mantener un plan y que todos los partidos políticos y los distintos actores de Brasil se alineen detrás de determinados lineamientos. Eso les da estabilidad y le da permanencia. Nosotros, en cambio, nos peleamos, queríamos llegar al poder, generamos 2 hiperinflaciones, una en el gobierno radical, otra en el gobierno peronista, 2 estallidos de 3.000% de inflación anual, y salvo un periodo de estabilidad que fue en la inflación, que en Argentina fue durante la convertibilidad de 10 años, nosotros tuvimos altos índices de inflación. Obviamente que la convertibilidad, para colmo, nos dio esa estabilidad, pero con un costo elevadísimo. Alto nivel de endeudamiento, la venta de empresas privadas y una serie de crisis que, fundamentalmente, la creación de este plan de la convertibilidad generó el Bonex 89, que yo ya te lo comenté varias veces, que fue la confiscación de los depósitos de los argentinos. Y fundamentalmente, como también el tema del déficit fiscal. O sea, el Estado, durante el gobierno de Menem, nunca dejó de tener déficit fiscal. En realidad, Argentina, todos los gobiernos que pasaron de 1985 hasta la fecha, menos quizás hasta el 2023, voy a cortar antes de este gobierno, pero todos tuvieron déficit fiscal, salvo 2 años de Néstor Kirchner. Otra característica diferencial, ¿no? Porque estudiaba las diferencias. Bueno, ¿y el déficit fiscal de Brasil cómo fue? No, más estable. Independientemente de que ganaran gobiernos de izquierda o de derecha. Los déficits fiscal de Brasil eran pequeños, manejables, menos del 2% del PBI, que es lo que se supone que tiene que andar por esos números. Y ellos sacan, a diferencia nuestra, una ley fundamental, que es la ley de responsabilidad fiscal. La sacan en el año 2000. Ellos a partir del 99 dejan los tipos de cambio múltiples, ¿viste? Eso que existe, el dólar MEP, el dólar MIP, el dólar MUP, sí, el dólar Netflix, el dólar oficial y el que Coldplay, sea. ¿te acordás? Sí, el dólar Coldplay. Sí.
ellos no tienen eso a partir del año 99 y tienen un tipo, la convertibilidad, que fue otro tipo de dólar, ellos tienen un dólar flotante. Es decir, un dólar normal, el dólar vale, lo que dice el mercado. Ellos respetan lo que dice el mercado. Y crean al año siguiente, y todos avalan, y se respeta hasta hoy, la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué pueden ellos y nosotros le tenemos que poner unas bandas? Porque ellos son serios. Y nosotros vamos de los banquinazos. Sí, nosotros vamos vamos a los banquinazos. Okay. Nos vamos de izquierda a derecha sin ningún tipo de responsabilidad fiscal. Okay. Nuestros gobiernos, y nosotros que los votamos, no queremos algo serio. Estamos buscando soluciones mágicas. No sé, vivimos en el país de Alicia. En el país de las maravillas. Sí, lo dijo Charlie. Esta ley de responsabilidad fiscal le ponía límite al gasto público. Es decir, claro, el Estado no podía gastar más de determinado porcentaje de su presupuesto. Límite al endeudamiento. No podías tomar más deuda del porcentaje que te aprobara el Congreso. Una ley de transparencia. Es decir, el gobernante, todos los gobernantes de provincia, nación, municipio, tenían que presentar sus declaraciones juradas personales. Un tema de responsabilidad penal si vos administrabas mal, ibas preso si administrabas mal. Y la obligación de presentar un presupuesto anual, aprobado por el Congreso, que no podía superar este límite de gasto, este límite de endeudamiento. Tenía que cumplir con todos esos requisitos. Y, podría estar, es largo, pero tenía que cumplir los puntos más importantes. 180 días antes de una elección, no podés incrementar el gasto. Maravilloso. Mira si existía la República Argentina. Bueno, otro elemento fundamental, dijeron en el 2000, es importante que el Banco Central de Brasil sea independiente del gobierno. Sí. Y se prohíbe que el Banco Central de Brasil le preste dinero al Tesoro Nacional. Es decir, el Banco Central administra la moneda, no presta dinero. Y vos no podés ponerle, vos siendo gobierno, no le podés poner un papelito al Banco Central diciéndole préstame plata, emití un poquito y total yo te pongo unos papelitos. Cosa que sí hicieron los gobiernos argentinos. O sea, los argentinos, el gobierno argentino no ha tomado la responsabilidad que sí tomó el gobierno brasilero, ya sea derecha, ¿y por qué izquierda. Nosotros no copiamos eso que está desde qué año? Esto está del 2000. Desde el 2000. ¿Por qué en Argentina nunca se copió una medida que sacó adelante un país? Porque no hay forma. No hay forma de que se pongan evidentemente los distintos gobiernos argentinos no quieren tener responsabilidad fiscal. Quieren seguir gastando más de lo que les entra. Claramente. Y entonces buscan evitar todo este tipo de compromisos que los pueda obligar a tener que cumplir con sus resoluciones. Hay un tema, mira. Este gobierno tampoco hizo una cosa. Este gobierno no lo va a poder hacer nunca porque esto tiene que pasar por el Congreso. O sea, realmente, ¿viste cómo en España se hizo el pacto? Ha intentado pasar cosas importantes por el Congreso y lo ha logrado. No, pero mira, lo que pasó fue la ley Bases, la ley Riggi y la verdad. ¿Qué? Y no, tampoco es que tuvo gran... A ver, de Riggi, que era lo más importante, si querés. Primero, de las empresas que tenía autorización para privatizar, no privatizó ninguna. Nada. No privatizó nada. Vamos a decir de lo que pasó la realidad. Wait. Bueno, wait todo lo que vos quieras. Yo te digo hoy, por eso vos decís lo que pasó. No privatizó ninguna. Nada. De Riggi, de la ley esta que permitía la entrada de capitales, de inversiones y qué sé yo, de los 17 proyectos que hay presentados, solo se aprobaron 4. Que en el volumen es poco. O sea, no hubo 17 proyectos de los cuales solo hay 4 presentados. O sea, tampoco es que se haya hecho algo ahora. Pero lo peor, porque de última este gobierno está hace 2 años, lo peor es que no se hizo, porque ahí está el tema, del año 2000 para acá, 2025, son 25 años. Si yo me voy al 85, ni hablar. Pero en estos 25 años no se sacó una ley de responsabilidad fiscal. Se habla de un pacto, del pacto fiscal. Bueno, se habla del pacto fiscal, un intento donde vos te sentás Macri se sentó con los gobernadores y le dijo, bajen un poco los ingresos brutos y yo les pago la deuda que tenía
que tenía el gobierno con ustedes, le pagó la deuda e ingresos brutos cuando llegó Alberto se volvió a subir. O sea, lo bajaron un año y después se volvió a subir. No, vamos a los banquinazos. O sea, es eso. No hay voluntad, claramente. No hay voluntad. No hay voluntad de hacer los números, no hay voluntad de mantener los números coherentes y después pelearnos en el resto. Esa es la diferencia de Brasil. Brasil tiene a Bolsonaro y lo tiene a Lula, que son diferentes. Tal cual. Pero los dos, tanto Lula como Bolsonaro, están de acuerdo en que los números... Hay cositas que no se tocan, pero esto te lo escucho decir y lo escuchamos y lo leemos en un montón de países que funcionan bien, que justamente funcionan bien porque respetan la alternancia, pero hay cuestiones económicas que no se tocan. No, tal cual. Pero lo hace Estados Unidos. Lo hacen todos. Digo, esto de decir Estados Unidos una cosa y la otra cosa. No, Estados Unidos tiene una cuestión económica que sea quien sea, demócratas o republicanos, no se toca. Honestamente, de cualquier país que le vaya medianamente bien, hay cuestiones económicas que no se tocan. Y nosotros sí tocamos esas cuestiones. Todo el tiempo. O sea, es que no las respetamos. Directamente lo que no quiere hacer el gobierno, que asuma, el que sea, es gastar lo que le entra. No lo quiere hacer. Por eso vos te encontrás como consecuencia de eso, y yo te tiro un número que a mí me sorprendió. Por supuesto que la cantidad de habitantes es distinta. Nosotros sabemos que Brasil tiene 200 millones, nosotros tenemos 50, redondeando. Pero en esto, desde el 85 para acá, Brasil, con todos los problemas de falta de educación que vos sabés que se resuelven con décadas, o se rompe con pocos años y se construye con décadas, ellos sacaron a 40 millones de personas de la pobreza, manteniendo las reglas claras. 40 millones de personas salieron de la pobreza. Y en Argentina entraron 10 millones de personas. ¿Entendés? O sea, 6 de cada 10 chicos son pobres. Uh-huh. La realidad es que todo lo que tratamos de la forma en que nosotros nos comportamos económicamente de 1985 para acá fue errónea. ¿Y por qué errónea? Los números te marcan que fue erróneo. Los números te marcaban que nosotros teníamos un PBI, ya sea medido per cápita, valores nominales de mercado, poder adquisitivo, como quieras. Nosotros estamos estancados. Nosotros no creamos empleo privado formal desde el año 2011. Sacá la cuenta. Y Brasil lentamente, sin ningún... Y eso que ahora están pasando una crisis, ¿no? Pero no importa, o sea, aún así, ellos siguen creciendo al 5%. Uh-huh. Y ese crecimiento hace que vos tengas menos gente en la pobreza. Otro elemento fundamental... de la ley de responsabilidad fiscal es un puntito nada más. Uh-huh. Ningún gobierno, escuchá esto porque es fundamental, ningún gobierno de Brasil puede hacer un gasto o generar un gasto o crear una medida que comprometa significativamente el gasto público de los gobiernos que vienen. Es decir, si a Brasil, si a Lula... Espera que se activó. Se activó. Si a Lula, ponele, se le ocurre hacer una reforma jubilatoria que te aumente la cantidad de jubilados, te los duplique, no puede. Bien. ¿Por qué no puede? Porque él no puede hacer una medida que después la va a tener que pagar el tipo sigue. Que venga. Total. O sea, porque estamos hablando de algo significativo, ¿no? Uh-huh. O sea, no te estoy hablando de una pavada, de algo de menor jerarquía. Te estoy hablando de algo significativo. Y eso en Argentina no lo hacemos. Creamos la medida hoy y que la pague el que sigue. Magoya. Entonces, esa también es una diferencia que te quería comentar que sale en esta ley de responsabilidad fiscal. Fíjate vos la coherencia que tuvieron los legisladores brasileros en el año 2000 para votar esto, de todos los partidos, que es lo que nos falta a nosotros. Nosotros nos peleamos como perros y gatos. Nos peleamos entre nosotros, ¿sí? En lugar de construir. Ese punto no. En ese punto pero no se pelea ningún político. Sí, pero viste, si siguen peleando, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y no salen esos puntos que son necesarios. Uh-huh. Como consecuencia de esto, y yo insisto con el tema de las reservas, que ese es un punto flojo. Ya entendimos todos, ¿eh? Sí, pero te tiro 2 números. Sí, entendimos todos la importancia de las reservas. Sí, pero te tiro 2 números justamente.
Alfonsín, cuando recibe el gobierno, recibe reservas negativas, nada, no tenía nada. Brasil tenía 10.000 millones de dólares, que era nada también. Hoy la cantidad de reservas de Brasil llegó en su punto más alto a 388.000 millones de dólares. O sea, de 10.000 a 388.000 millones de dólares en el año 2019. En el año 2019 nosotros, no sé si estábamos, depende en qué época del año lo tomabas, estábamos en los 20.000, 30.000 millones de dólares y ellos estaban en 388.000. Hoy bajaron las reservas brasileras, porque están en una crisis, bajaron a las 320.000, se fumaron 60.000 millones de dólares, o sea, Lula los metió para tratar de evitar la devaluación que después no pudo. Pero, a ver, más allá de la crisis puntual que están pasando en este momento, mirá la diferencia de guardar, de tener déficit fiscal, de guardar dólares en esos, y de crear un sistema más sólido. Y acá, perdón, que me voy a meter en un tema que es importantísimo, que nosotros no tenemos, que es el tema del sistema financiero. Nosotros acá en Argentina, cuando hablamos del sistema financiero, lo odiamos, ¿viste? Como decimos, hay como un preconcepto, ¿viste? Qué porquería el sistema financiero, son todos unos curros, unos turros que están ahí haciendo plata a costa mía, que yo soy un pobre trabajador. Bueno, el sistema financiero, que no solamente son los bancos, pero es fundamental para crear crédito. Es decir, si vos metes plata en los bancos, ¿cuál es el negocio de los bancos? Prestar la plata que no es de ellos. Y ganar una linda tasa. Cualquiera ese. Y es una linda tasa de interés lo que ganan. Ese es así el negocio. Hacemos plata todos. Claro, pero el problema es que además de eso, imagínate que yo te doy un crédito a vos. ¿Viste la gente que usa la plata de los demás para hacer cosas? Sí. Bueno, así todos hacemos plata. Sí, pero te digo una, sí. O sea, justamente, ese es el concepto. Voy a decir, qué malo el sistema financiero, qué malo. Bueno, no es todo malo. No digo que malo, digo que fácil. Bueno, sí. Pero el sistema financiero permite, yo pongo un plazo fijo en el banco, con esa plata te la prestan a vos. ¿Vos qué harías con un préstamo? Suponete un importante. ¿Qué te comprarías? En este momento arreglaría mi casa. Bueno, arreglarías tu casa, seguramente con ese arreglar tu casa, contratarías albañil, contratarías un arquitecto, comprarías un piso nuevo, te harías una pileta, no sé. No, pintaría, cosas básicas, sí. Bueno, albañiles, pintores, sí. Y esos pintores, albañiles, también pondrían su plata en el banco, que el otro banco le diría, bueno, está bien, genial, yo con esa plata ahora me voy a dar otro crédito, que a lo mejor yo me compro un auto, y otro tipo pone una empresa. Y eso genera movimiento en la economía, crecimiento del PBI. Pero para eso el sistema financiero, es decir, la cantidad de guita que haya dentro de los bancos, para simplificar, esa cantidad tiene que ser importante en una economía. Los brasileros, en promedio los latinoamericanos, tienen la mitad de su PBI guardado en los bancos. ¿Sabes por qué lo tienen guardado en los bancos? Porque nunca se los chorearon. Claro, porque confían. Porque nunca se los chorearon. Acá en Argentina, en el 90, en el 2001 y antes también, los gobiernos que hemos elegido nos han tomado ese dinero, nos chorearon y nos lo han reemplazado por papelitos, por deuda. ¿Sí? Menem, después vino Duhalde y toda esa, la pacificación asimétrica. Los que depositaron dólares recibirán dólares. Entonces, los argentinos, por lógica consecuencia, no ponemos la plata en el sistema financiero. Y entonces el sistema financiero, ¿qué tamaño tiene? De un chico desnutrido de África. Mientras los brasileros tienen un tamaño de Producto Bruto Interno del 50% de su PBI, o sea, un montón, nosotros tenemos el 10%. Y además... A pulso nos lo hemos ganado. Y además, como para colmo, todos los gobiernos, los anteriores en particular, tomaban el crédito de los bancos y lo chupaban. O sea, el banco no tenía que salir a buscar, Ivana, ¿querés un crédito para un auto? ¿Querés un crédito para la casa? Yo te lo doy una buena tasa. Y empezaban a competir todos los bancos para darte el crédito a vos. No, lo chupaba el Estado. Entonces no había crédito para tu casa. Para lo que necesitara la gente, claro. Brasil lo hizo distinto. Gobernó para la gente.
Y la consecuencia de eso es que ellos hayan sacado a 40 millones de personas de la pobreza. Porque y nosotros gobernaron tengamos para la gente. Y nosotros tengamos 10 millones más. ¿Para quién gobiernan los presidentes argentinos? Es una buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta. Gracias, como siempre, un placer. 40 minutos pasan de las 10 de la mañana. Pasó Elisa Fernández en Punto Radio 93.1. Autoservicio Figoli, en Villegas 39. Te ofrece calidad y variedad de productos comestibles, de limpieza e higiene personal. Contamos con carnicería, fiambrería